Ya. Bien, compañeros, como les comentaba por el grupo de WhatsApp, el ingeniero me habló hoy por la mañana y me dijo de que van a tener que hacer un proyecto el cual va a consistir en realizar lo que es la estructura árbol binario de búsqueda más los métodos que hicieron con él. Eso tienen que hacerlo en el programa que está hecho en Java y que les compartí por el grupo de la auxiliatura. Tienen que hacerlo ahí, tienen que implementar la estructura. Esa estructura ya está implementada en el programa que les pasé. Ya está. Solamente faltaría añadirle los métodos restantes que hicieron con el ingeniero. ¿Ya? No estoy seguro cuántos métodos sean, pero mínimamente creo que son unos 10 métodos. 10 métodos. Así que van a tener que presentar 10 métodos por lo menos. Y ese programa me lo van a hacer llegar a mi WhatsApp, a mi privado. ¿Ya? Yo lo voy a revisar, ya que tengo tiempo estos días, así que voy a revisar uno por uno. Y si todos los métodos están funcionando bien, entonces van a tener ya la nota que corresponde, ¿ya? Eh, Exactamente no sé cuántos, cuántos puntos valga el proyecto, pero por lo menos yo calculo que unos 30 puntos ha de estar valiendo, ¿ya? Así que eso les quería comentar, compañero, antes de que comencemos con la clase de hoy. Bueno, el ingeniero también me comentó de que sacaron, creo que no, no sacaron muy buena nota en este anterior parcial, pasó, ¿no? Y creo que este proyecto les está dando para que tengan más chances para probar, así que si presentan este proyecto, entonces mm, les va a servir de mucho para que puedan aprobar la materia, ¿ya? Lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser los ejercicios que, que tuvieron en el examen, ¿ya? Vamos a estar resolviendo las preguntas del examen, eso vamos a estar haciendo hoy, y estos métodos también van a tener que incluirlos en el programa que tienen que pasarme hasta el día viernes, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir resolviendo los ejercicios que les dio en el anterior examen el ingeniero. Ya, bien. Si ya pueden ver mi pantalla, compañero. Sí, ¿no? Bien. Mauricio está preguntando hasta cuándo hay que presentar el proyecto. Es hasta el día viernes, hasta antes de las 00, ¿ya? Hasta las 23:59 del día viernes. Y después yo le voy a estar enviando la lista con los estudiantes que presentaron, bueno, con los compañeros que presentaron su proyecto, ¿ya? El ingeniero me dijo que le mande la lista con los nombres de los compañeros que presentaron hasta el día sábado. Así que tienen que presentarlo hasta antes del día sábado, ¿ya? Hasta el día viernes, hasta las 23:59 del día viernes. Bien. Si alguien puede decirme cuál método hicieron bueno, cuál método les dio el ingeniero en el examen.
Me comentaron de que había un método por ahí en donde tenían que encontrar el nodo menor dentro del árbol binario, ¿no es cierto? Creo que esa era la primera pregunta. Era encontrar el nodo menor, pero dado un nodo que te dan. Dado un nodo. Sí. O sea, encontrar el nodo menor de un subárbol. Eso. Ah, ya. Ah, ya. Bien. Ya entonces vamos a hacer ese método. Aquí en esta parte de la interfaz tenemos que declarar los métodos públicos que va a tener nuestra clase árbol binario. Y como les comenté y seguramente les habrá comentado la ingeniera en sus clases, en los métodos públicos no tienen parámetros de tipo nodo, ¿ya? En los métodos públicos no entran objetos de tipo nodo como parámetro. Por lo general son variables que tienen un tipo de dato conocido como entero, eh, string, flotante, char, etcétera. ¿Ya? Así que aquí vamos a declarar lo que es el método público que vamos a utilizar para resolver ese primer ejercicio que les dio el ingeniero. Bien. Entonces aquí este método nos va a retornar un entero, puesto que estamos trabajando con árbol binario que tiene datos enteros. Sí, 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 si me permite un ratito. Ya, entonces nos va a estar retornando un dato tipo entero y le vamos a poner como nombre al método dato menor. Bien, dato menor subárbol. Eh, Aquí, si es que no me equivoco, tiene que entrar un parámetro, ¿no? Porque el ingeniero suele dar un título para el método junto con, si es que tiene parámetros, entonces el ingeniero lo pone en la pregunta que tiene que tener parámetros. No sé si le dijo que tiene que tener parámetros. Sí, ¿no ve? Aquí va a entrar lo que es el dato desde, desde donde van a comenzar a buscar el dato menor. ¿Era así? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos lo que es este árbol binario. Mm, ya, por ejemplo, el ingeniero supongo que les habrá dicho en la pregunta de que si es que aquí tienen, por ejemplo, de que comiencen a encontrar el dato menor a partir del nodo que tiene el dato 8, ¿no es cierto? A partir de este nodo, entonces, a partir de este nodo tienen que encontrar el dato menor. Así que este dato sería el dato que estoy entrando por parámetro en el método para encontrar el dato menor. Eso me estaba refiriendo con que si le dijo que tiene que entrar un dato por parámetro.
No sé si alguien le sacó una captura al examen para que me lo pueda compartir. Lo comparta por el grupo de WhatsApp. Ya, bien, entonces aquí vamos a suponer de que el ingeniero les dio un dato que entre por parámetro para, para comenzar a buscar el dato menor dentro de ese subárbol. Así que aquí va a entrar lo que es un dato, ¿ya? Mm, un valor. Ya, bien. Una vez que hemos declarado el método público, aquí vamos a desarrollar este método. Bien, aquí vamos a tener lo que es un método privado, que va a hacer prácticamente todo el trabajo. Este método privado lo que va a hacer es retornarnos un nodo, ¿ya? Nos va a retornar un nodo con el dato menor. O también podemos hacer que nos retorne directamente el dato menor. Ya. Así que aquí nos va a retornar también un entero. Va a tener el mismo nombre. En este caso, este método va a recibir un nodo por parámetro. Un nodo por parámetro que va a ser el nodo desde el cual vamos a comenzar a buscar el dato menor, ¿ya? Ese nodo va a ser desde donde vamos a comenzar a buscar el dato menor. ¿Desde qué subárbol queremos comenzar a buscar? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ponerle como nombre a este nodo raíz subárbol, vamos a poner. Raíz subárbol. Y también necesitamos el dato que vamos a buscar. Bien. Aquí tenemos que buscar este dato. A ver, a ver. Mm, no retornar. Aparte de este otro método, creo que necesitamos hacer un método para encontrar primeramente el nodo. El nodo que contiene este dato, ¿ya? El nodo que contiene este dato. Necesitamos hacer primero el método de buscar para que encuentre el nodo que contiene este dato. Una vez que obtengamos el nodo en donde se encuentra ese dato, ya vayamos buscando dentro de ese subárbol que conforma ese nodo el dato menor. Ya, así que aquí vamos a crear también el método privado buscar. No sé si lo hicimos más antes conmigo. Lo hicimos. Aquí está el método privado buscar. Este método lo que hace es retornarme el nodo en donde se encuentra el dato que ingreso como segundo parámetro, aquí, ¿ya? Este dato que ingreso como segundo parámetro me lo busca y al final lo que hace es retornarme el nodo en el que se encuentra ese dato, ¿ya? Me retorna el nodo en donde se encuentra ese dato, así que aquí vamos a hacer el llamado a este método, ¿ya? Este método buscar. Vamos a hacer el llamado a ese método dentro de este otro, aquí. Y aquí le vamos a pasar por parámetro de que queremos comenzar a buscar. A ver, aquí, a ver, aquí pienso que no sería necesario este otro
dato que ingresa por parámetro, así que lo vamos a eliminar. Aquí quiero que busque lo que es este dato a partir del nodo raíz, ¿ya? Así que aquí yo le paso por parámetro el nodo raíz para que busque este dato de acá, que va a ingresar por parámetro, que está ingresando por parámetro, así, ¿ya? Bien, entonces lo que va a hacer este método es llevarme ya de forma directa al nodo en donde se encuentra este dato, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo estoy buscando, por ejemplo, si es que yo estoy buscando el nodo con el dato 9, lo que va a hacer el método buscar es retornarme este nodo en donde se encuentra el dato 9. Eso es lo que va a hacer el método buscar. Lo que va a hacer es retornarme ese nodo en donde se encuentra ese dato. Así que yo ya con ese método buscar estoy obteniendo ese nodo. Así que lo que voy a hacer es buscar menor a partir de ese subárbol, ¿ya? A partir de ese nodo voy a comenzar a buscar el dato menor de todo el subárbol que conforma ese nodo. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es comenzar a buscar el menor, ¿ya? Si no me equivoco, aquí más antes hicimos lo que es ya la lógica para encontrar el dato mayor, ¿no es cierto? Esta era lo que es ya la lógica para encontrar el dato mayor. El dato mayor. Así que lo que vamos a hacer es más o menos copiarnos esta lógica acá, ¿ya? Esta lógica para encontrar el dato mayor, solamente que en este caso vamos a encontrar el menor, ¿ya? Así que aquí vamos a reemplazar esto por menor, para que nos retorne el menor. Bien, aquí, a ver, ¿cómo encontramos el dato menor en un árbol o en un subárbol binario? Por ejemplo, si es que yo tengo un árbol binario así, a ver, si es que yo tengo un árbol binario de esta forma, ¿ya? Tengo un árbol binario que es así. ¿En dónde estaría ubicado el dato menor dentro de este subárbol? El dato menor estaría en la raíz, ¿no es cierto? Estaría en la raíz, porque nunca va a estar en el subárbol derecho, porque en el subárbol derecho están los mayores a la raíz. Así que si es que yo tengo un árbol binario con estas características, ¿ya? Si es que mi árbol binario tiene estas características, si es que no tiene un hijo izquierdo, entonces significa de que el menor se encuentra en el mismo nodo. Acá en este mismo nodo se encontraría el dato menor. Así que tendría que retornar el dato que se encuentra en este nodo. Pero ¿qué pasa si es que aquí tengo lo que son otros nodos? Entonces, el menor siempre estaría aquí en el izquierdo, ¿no? Y acá se repetiría lo mismo, sería acá, ¿ya? Ahí sería lo mismo. Si es que, por ejemplo, acá tengo datos, ahí tengo más nodos. Tengo más nodos acá, tengo otro nodo. No importa cuántos nodos tenga por acá, de todas formas, el nodo con el dato menor va a estar aquí, ¿no? Va a estar ubicado aquí. ¿Por qué? Porque su hijo izquierdo está apuntando null, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es poner esa condición, ¿ya? Así como pusimos la condición para encontrar al padre, no, perdón, para encontrar al dato mayor, que como recordarán, el dato mayor siempre se encuentra en el subárbol derecho, así que
el dato menor vendría a ser lo contrario. Así que si es que tengo un nodo, si es que el nodo raíz no tiene un hijo izquierdo, entonces significa de que el dato menor se encuentra en el nodo raíz. Pero si es que el nodo raíz tuviera un hijo izquierdo, entonces lo que voy a hacer es seguir buscando el nodo menor dentro del subárbol izquierdo, aplicando recursividad hasta que encuentre un nodo en el subárbol izquierdo en donde no tenga un hijo izquierdo, ¿ya? Y ese nodo que esté en el subárbol izquierdo que no tenga un hijo izquierdo va a ser el menor. Así que vamos a utilizar esa lógica para hacer este método para encontrar el menor. Aquí en este caso cambiaría la condición por si es que no tiene hijo izquierdo, ¿ya? Si es que el nodo que está entrando por parámetro no tiene un hijo izquierdo, entonces significa de que el mayor está en ese propio nodo que está entrando por parámetro. Así que aquí vamos a capturar el valor que tiene ese nodo, y al final vamos a retornar ese valor aquí. Ven que lo estoy retornando, ¿no? Y si es que ese nodo tuviera hijo izquierdo, entonces lo que vamos a hacer es aplicar recursividad, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es volver a llamar al mismo método, en este caso sería menor, y le pasamos por parámetro el hijo izquierdo para que continúe buscando el menor en el subárbol izquierdo. Siempre en el subárbol izquierdo, nunca en el derecho. Y al final lo que va a hacer es retornarnos el nodo menor. Bien, así que este método vamos a ocuparlo para poder hacer este método para encontrar el dato menor dentro de un subárbol. Bien, entonces aquí voy a hacer el llamado a mi método menor. Menor, a ver, aquí en este caso me está retornando un nodo, ¿no? Me está retornando el nodo menor. Ese nodo contiene el dato menor dentro del árbol binario. Bien, entonces aquí voy a hacer el llamado al método menor y le voy a pasar por parámetro el nodo en donde se encuentra este dato de acá, ¿ya? Recuerden de que este método buscar me retorna un nodo. Me retorna el nodo en donde se encuentra este dato que estoy buscando acá, ¿ya? Ese nodo. Entonces aquí yo voy a capturar ese nodo en donde se encuentra este dato que estoy buscando. Así que aquí voy a crear ese nodo. Voy a ponerle como nombre encontrado y lo voy a igualar, ¿ya? Bien, entonces aquí voy a encontrar el menor a partir del nodo encontrado para que comience la búsqueda a partir de ese subárbol en donde encontré ese nodo con el dato que estaba buscando, ¿ya? Entonces aquí vamos a pasarle por parámetro porque ven acá de que el método menor tiene un nodo que ingresa por parámetro, el cual es el nodo en donde comienza a buscar el dato menor, este nodo con el dato menor. Así que aquí voy a pasarle de que comience la búsqueda a partir del nodo en donde se encuentra el dato que estoy buscando. Bien. Vemos que este método de acá me está retornando también un nodo, ¿no? Me está retornando el nodo en donde se encuentra el dato menor. Así que aquí yo voy a igualar ese nodo. Ese nodo que me está retornando el método menor. Así que para eso voy a crearme lo que es un nodo menor para que capture ese nodo en donde se encuentra el, el dato menor dentro del subárbol, ¿ya? Y al final lo que voy a hacer aquí es que me retorne el dato que tiene el nodo menor, así, menor.dato. Así que en este otro método, a ver,
¿Por qué me está dando error acá? A ver, vamos a ver. Ya, es que aquí tengo el mismo nombre del método y también tienen los mismos parámetros. Es por eso. Así que aquí, a ver, creo que esto lo podemos simplificar en un solo método, ¿no? Sin hacer el método. Esto lo podemos volver método público y estaríamos haciendo de forma directa el método público. Y ya no necesitaríamos hacer el método privado, así que esto lo voy a eliminar. Esa sería una forma para hacerlo, ¿ya? A ver, vamos a recapitular lo que hicimos aquí. Como ven, solamente estamos ocupando métodos que hicimos, ¿ya? Lo primero que estamos haciendo aquí es buscar el nodo en donde se encuentra el dato que estamos ingresando por parámetro, que vendría a ser el nodo a partir de donde vamos a encontrar el dato menor, ¿ya? Para que comencemos a buscar ese dato menor dentro de un subárbol, ¿ya? Así que primero encontramos ese nodo en donde vamos a comenzar a buscar y después con el método menor vamos a buscar el menor a partir de ese nodo, ¿ya? A partir del nodo de donde queremos comenzar a buscar el dato menor. Y al final, cuando obtengamos ese nodo en donde se encuentra el dato menor, vamos a retornar el dato que contiene el nodo menor, ¿ya? Así que para el examen ustedes lo que tendrían que haber hecho sería primero desarrollar el método buscar y después también desarrollar el método menor, porque si es que lo hacían solamente así, entonces el ingeniero les iba a calificar mal porque tienen que desarrollar estos otros métodos también. Ya, estos otros métodos también tienen que desarrollarlo. Bien, vamos a probar a ver si es que está funcionando bien esto. A ver, me sigue dando error. Vemos que ya se corrigió. Ya, este método, ya, ¿qué pasó conmigo? Bien, aquí vamos a crear una caja de texto en donde vamos a ingresar el dato a partir de donde queremos comenzar a buscar el dato menor. Ya, a este le vamos a poner como nombre text buscar. Text buscar menor le vamos a poner como nombre. Y entonces aquí en el evento on click damos 2 veces clic para activar el evento on click que tiene este botón. Y vemos que directamente nos lleva al código del evento on click. Ya aquí tenemos que hacer el llamado al método que tiene como nombre dato menor subárbol, que es el método que nos retorna el dato menor dentro de un subárbol. Así que como ese método nos está retornando un dato entero, entonces aquí vamos a crear una variable entera con la cual vamos a capturar ese dato, ya, ese dato. Y aquí, mediante el objeto de la clase árbol binario, que tiene como nombre árbol, vamos a hacer el llamado al método que acabamos de programar, árbol punto, y seleccionamos el método dato menor subárbol. Este método recibe un dato por parámetro que vemos que nos remarca aquí que tiene que ser un entero.
ese dato nosotros se lo vamos a pasar mediante la caja de texto que creamos acá. Mediante esta caja de texto vamos a ingresar lo que es el dato a partir de donde queremos buscar el dato menor dentro de un subárbol. Bien, entonces aquí voy a copiar el nombre para hacerlo más rápido. Ya, entonces esa caja de texto. Y aquí retorno el texto que ingresé en la caja de texto mediante getText. Esto me está retornando un string, pero aquí yo tengo que meter por parámetro un entero, así que vamos a convertir ese string para entero mediante el método integer.parseInt. Listo. Y después lo que me faltaría sería mostrar lo que es el dato menor, ¿no? Tendría que mostrar el dato menor que tiene ese subárbol, así que ese dato menor voy a mostrarlo aquí en esta caja de texto que tiene como nombre TXT resultado. Sí, aquí vamos a capturar el texto para la caja de texto TXT resultado. Y aquí por parámetro recibe un string, así que el dato que yo quiero mostrar es un entero, así que tengo que convertir ese entero para string mediante integer.toString. ToString y listo. Vamos a ver si está funcionando bien. Bien. Vamos a ingresar datos. Ya, a ver, vamos a comenzar. Bueno, vamos a buscar el dato menor a partir del dato 40. A ver, no puse nada. Ya, vemos que nos dice que el menor es 35, ¿no? 35. A ver, ahora voy a poner, quiero buscar el menor a partir del nodo con el dato 5. Nos dice que el menor es 2. Si pongo a partir del nodo con el dato 10, tiene que retornarme también 2, ¿no? Si pongo a partir del 35, me retorna solamente 35 porque ese sería el menor, ¿no? Porque 38 es mayor a 35, así que no lo muestro. Si seguimos insertando datos, me confunde el programita. Vamos. Ya. A ver, aquí vamos a poner el 6. Si quiero que busque a partir del nodo con el dato 8, me muestra que 6. A partir de la raíz, que tiene como dato 10, me muestra 1. Así que ese sería la solución. Esa sería la solución para la primera pregunta que les dio en el examen el ingeniero. Que como ven estaba complicado. Había que entenderle un poco la lógica tal vez, pero bien. ¿Cuál era otro ejercicio que tenían que resolver? ¿O es que quieren que les explique un poco de la lógica de este método? Pucha, pensé que-
era otro método? El otro ejercicio era realizar el método contar dado un elemento Ah, que devuelva la cantidad de nodos de un subárbol. era más o menos parecido, ¿no? Sí, lo mismo. Ya, a ver, lo vamos a hacer ahorita. A ver, vamos a explicar un poco de la lógica que tiene este método, ¿ya? Como ven, es un método muy corto porque está haciendo el llamado a otros métodos. Había que explicar también bien a detalle estos otros métodos que conforman este método principal. El método buscar y el método para encontrar el menor, pero supongo que eso ya lo avanzaron con el ingeniero también, ¿no? Solamente creo que le falta más práctica para que comiencen a dominar esto. A ver, aquí lo que hacemos primeramente es buscar el nodo que ingresa por parámetro, ¿ya? Porque seguramente cuando les dio el enunciado de la pregunta para el examen, les dijo que eh, dado por parámetro un dato para el subárbol, comienza a buscar el dato menor que se encuentra a partir de ese dato que conforma el subárbol, digamos. Algo así más o menos, ¿no? Y que encuentre el dato menor a partir de un dato. Ya, suponiendo que les dio de que encuentren a partir del 3, digamos. Ese era el ejemplo. Y aquí tendría que mostrarles como resultado 1, ¿no? Aquí vamos a poner dato igual a 3 y el menor tendría que ser 1, 1, ¿no? Ya, entonces lo que estamos haciendo aquí primeramente es buscar ese nodo en donde se encuentra el dato que venga a ser por parámetro, que en este caso sería 3. Ya, ese método buscar me retorna el nodo con el dato 3. Entonces, yo ya tengo acceso a este nodo. Tengo acceso a esta dirección de memoria en donde se encuentra ese nodo. Bien, como ya tengo acceso a esa dirección de memoria en donde se encuentra el nodo con el dato 3, a partir de ese nodo voy a comenzar a buscar el menor, ¿ya? A partir del nodo con el valor que estoy buscando. Bien, entonces, esa búsqueda para encontrar el dato menor se va a restringir solamente a este subárbol, ¿ya? Solo a este subárbol se va a restringir la búsqueda para encontrar el dato menor. Ya entonces, aquí lo que hago simplemente es invocar al método menor y le paso por parámetro de que comience la búsqueda a partir del nodo con el dato 3. Entonces, ese método menor lo que hace es, como les expliqué anteriormente, es que, por ejemplo, si es que yo tengo un nodo en el primer, no, si es que yo tengo si es que yo tengo un dato en el primer nodo y ese nodo tiene un hijo izquierdo, entonces tengo que continuar la búsqueda en el subárbol izquierdo, ¿no? Si es que ese nodo estuviera, si es que no tuviera un hijo izquierdo, entonces significa de que el menor se encuentra en el mismo nodo, ya. Pero en este caso vemos de que el nodo con el dato 3 tiene un dato y vemos que además tiene un hijo izquierdo, entonces tiene que continuar la búsqueda del, del dato menor en el subárbol izquierdo. Entonces le pasamos por parámetro lo que es el hijo izquierdo para que continúe la búsqueda del dato menor. Y vemos de que el hijo izquierdo no tiene lo que es un hijo izquierdo, ¿no? El nodo con el dato 1 vemos que no tiene un hijo izquierdo. Entonces, como no tiene un hijo izquierdo, ya no se puede seguir implementando lo que es ya la recursividad. Y eso significa de que el dato menor se encuentra en el propio nodo con el dato 1. Así que el método nos estaría retornando este nodo de acá.
el nodo con el dato 1. Bien, entonces como yo ya tengo acceso a ese nodo que contiene el dato menor, lo que hago simplemente es retornar el dato que tiene ese nodo. Y ahí terminaría lo que es el método para encontrar el dato menor, dado un nodo por parámetro en donde tenemos que, perdón, dado un dato por parámetro en donde tenemos que comenzar a buscar el dato menor. Esa sería la explicación para este ejercicio. Bien, vamos a hacer el otro que comentaba el compañero. Ya, primero vamos aquí a la interfase y tenemos que declarar nuestro método público. Acá en la interfase se declaran solamente los métodos públicos, ¿ya? Y una vez que declaramos un método acá, sí o sí lo tenemos que desarrollar acá. Porque si es que no lo desarrollamos ese método que declaramos acá, entonces el programa nos va a dar un error. Así que todo método que declaremos aquí en la interfaz, tenemos que desarrollarlo en la clase que está heredando esa interfaz. Como vemos acá, la clase árbol binario está implementando la interfaz árbol binario i, que vendría a ser esta acá, ¿ya? Lo que significa de que aquí tenemos que implementar todos los métodos que declaremos aquí. Ya, entonces aquí vamos a declarar el método que comentaba el compañero, que era contar subárbol, vamos a poner ya, subárbol. Y aquí le vamos a pasar un dato desde donde tenemos que comenzar a contar cuántos nodos tenemos. Eso era, ¿no? Bien. Este método también creo que lo podemos hacer solamente con un método, solamente un método. Bien, aquí lo que vamos a hacer primeramente es encontrar ese nodo desde donde queremos comenzar a buscar. Así que para eso vamos a ocupar esta misma línea de código acá, en donde encontramos ese nodo, ¿ya? Bien, lo que estamos haciendo aquí es invocar al método buscar y le estamos pasando por parámetro el valor que queremos buscar. Y ese valor va a comenzar a buscarlo a partir del nodo raíz, ¿ya? Lo que significa de que se va a buscar ese valor dentro de todos los nodos que conforman el árbol, ¿ya? Bien, una vez de que este método buscar me está retornando el nodo en donde se encuentra este valor que estoy buscando, bien, entonces yo tengo que comenzar a contar a partir de ese nodo, ¿ya? Tengo que contar a partir de ese nodo, así que para eso puedo ocupar lo que es el método contar, que no sé si lo hicimos, el método contar, creo que no lo hicimos, ¿no? Ah, lo hicimos el método contar, aquí está. Aquí está el método contar. Este método lo que hace es contar todos los nodos que tengo en el árbol binario, ¿ya? Si es que un nodo es distinto de null, entonces lo cuenta, ¿ya? Si es que un nodo tiene un dato, lo cuenta. Eso es lo que hace este método. Bien, entonces acá simplemente lo que tendríamos que hacer sería llamar a ese método, ¿ya? Así que vamos a copiar lo que es el encabezado del método contar, del método privado contar. Esto. Bien, este método contar me está retornando un entero con la cantidad de nodos que tiene mi árbol binario. Bien, y aquí tengo que pasarle un parámetro, tengo que pasarle un nodo desde donde quiero que comience a contar. Nosotros aquí en el método público que tiene este método contar, vemos que le hemos pasado de que comience a contar a partir del nodo raíz, porque lo que queríamos nosotros era contar todos los nodos que conforman el árbol binario.
digamos, cuánta cantidad de nodos tiene nuestro árbol binario. Pero en este caso nos interesa tan solo saber cuántos nodos hay a partir de un dato, ¿ya? ¿Cuántos nodos tenemos dentro de un subárbol? Eso es lo que nos interesa. Bien, entonces aquí vamos a decir de que quiero comenzar a contar a partir del nodo que contiene el dato que estoy buscando, que, que sería este nodo con el nombre encontrado, que está capturando el nodo en donde se encuentra este dato que estoy buscando. Bien, entonces voy a pasarle ese nodo por parámetro para que comience a contar los nodos que tengo en ese subárbol a partir de este nodo de acá, que contiene el dato que estoy buscando. Bien. Y aquí simplemente lo que podemos hacer es crear una variable y capturar ese dato que me está retornando el método contar. Y al final simplemente retornamos esa variable, esta variable que está capturando la cantidad de nodos que tenemos dentro de un subárbol a partir del nodo que estamos buscando, ¿no? Bien, entonces sería así, perdón, aquí sería cantidad. Y eso sería todo. Eso hubiera sido todo con este ejercicio. Lo que tenían que haber hecho aquí también era desarrollar todo el método buscar. Primero tenían que haber desarrollado todo ese método y después también tendrían que haber ya desarrollado todo el método contar, ¿no? Eso hubiera sido ya lo largo que hubiera tenido esa pregunta, ¿ya? Y, y ya después este método, como ven, es corto, pero en el examen también tienen que desarrollar los otros métodos que ocupen, también los tienen que desarrollar, porque porque si es que no los desarrollan, entonces el ingeniero no se los hace valer, ¿ya? No les califica como debe, sino que les pone tan solamente, por ejemplo, si la pregunta vale 30 puntos, le pondría 15 o 10, ¿ya? Lo califica como si estuviera incompleta la pregunta, la respuesta a la pregunta al ejercicio. Bien. Voy a copiar lo que es este método y vamos a desarrollarlo enseguida. Aquí vamos a crear un botón también para hacer el llamado al método ese. Subárbol. Este método contar subárbol también recibe un parámetro que es el dato a partir de donde quiero comenzar a contar los nodos, ¿no? Bien, para ingresar ese dato, nosotros vamos a ocupar también esa misma caja de texto que creé hace rato ya. Esta misma caja de texto vamos a comenzar, vamos a ocuparla para ingresar el dato desde donde queremos comenzar a contar los nodos que forman parte de un subárbol, ¿ya? Así que vamos a utilizar esta misma caja de texto para ingresar ese dato. Text buscar menor se llama, ¿no? Así que vamos a utilizar esa misma caja de texto. Ustedes también pueden crear otra caja de texto si quieren para ingresar el dato que ingresa por parámetro en el método contar subárbol, ¿ya? Pero en este caso yo voy a ocupar esta misma caja de texto. Bien. En el evento on click que tiene ese botón, lo que vamos a hacer es capturar la cantidad de nodos que tenemos en ese subárbol. Lo que nos está retornando el método contar subárbol, ¿ya? Esta cantidad que vendría a ser un dato entero, eso vamos a capturar en la variable cantidad. Bien, y aquí estaríamos recibiendo por parámetro lo que ingresemos en el
en la caja de texto text buscar menor. Si es que no me equivoco, se llamaba así la caja de texto. Y aquí vamos a retornar el texto que ingresamos en esa caja de texto. Aquí me está marcando error porque aquí tiene que entrar por parámetro un entero, así como dice acá, ¿no? Eso mismo tengo que hacerlo ahí. Para convertir ese dato tipo string que me está retornando getText, para convertirlo entero. Eso mismo hago. Bien. Y después voy a mostrar el resultado. También en la caja de texto te quita el resultado. En esa misma caja de texto quiero que me muestre el resultado. En este caso, quiero que me muestre el valor que tiene la variable cantidad, que está capturando la cantidad de nodos que tiene un subárbol. Bien, eso sería todo. Bien, voy a decir que me muestre la cantidad de nodos que tengo a partir del nodo con el dato 13. Y me dice que tengo 4. Vemos que si que comenzamos a contar a partir del nodo con el dato 13, dice que tengo 4 nodos. Si comenzamos a contar a partir del nodo con el dato 25, dice que tengo 5. Si cuento a partir del nodo con el dato 8, dice que tengo 2. Si cuento a partir del nodo con el dato 10, tan solamente tengo 1. Así era el método, ¿no es cierto? De eso trataba. O el que no trataba así, o el que no era así como era. Esas son las preguntas del examen, ¿no, Darío? Sí, una pregunta del examen. Claro que se le podían haber hecho de otra forma, ¿no? Se puede hacer de otra forma también, pero de esta forma creo que hubiera sido la más fácil, ¿no? O no sé, pero existen muchas formas para hacerlo así. Esa era la segunda pregunta del examen, si no me equivoco. Contar Sí. los nodos a partir de un dato que ingresa por parámetro. Creo que así era. Tenía que contar todos los nodos a partir de un dato. Por ejemplo, si es que te daban contar los nodos a partir del nodo con el dato 10, entonces aquí sería 1, 2 y 3 sería, ¿no? Esa sería la cantidad de nodos a partir del nodo con el dato 10. Y si te daban, bueno, si es que uno ingresa por parámetro el nodo con el dato 6, entonces el programa tendría que retornar 1, 2 y 3. Esa sería la cantidad de nodos si comenzamos a contar a partir del nodo con el dato 6. De otras formas también se lo puede haber hecho, ¿no? Esta no era la única forma para hacerlo, de otra forma también. Bueno, en este caso no sería esto, no sería esto.
Y la lógica de este método es parecida a la lógica del anterior método que hicimos para retornar el menor dentro de un subárbol. Aquí lo que teníamos que haber hecho primeramente, lo que tenían que haber hecho era hacer lo que es el método buscar. ¿Ya? Para esta forma, el método buscar le facilite a la hora de encontrar ese nodo que contiene el dato que ingresa por parámetro. ¿Ya? Una vez que hubieran desarrollado el método buscar, entonces ese método les estaría retornando ese nodo en donde se encuentra el dato que están buscando, ¿no? Ese dato desde donde quieren comenzar a contar los nodos. Una vez que tienen ese nodo, desde donde quieren comenzar a contar la cantidad de nodos que tiene un subárbol, entonces aquí ocupaban lo que es el método contar. Tenían que haber desarrollado también ese método contar. Y este método recibe un nodo por parámetro que vendría a ser el nodo desde donde quieren comenzar a contar, como estaba diciendo anteriormente. Y esa cantidad que le está retornando este método, al final lo retornaba, ¿ya? Y eso vendría a ser la cantidad de nodos que tiene un subárbol, ¿no? Si es que comienzan a contar a partir de un nodo, en este caso el nodo que le pasen por parámetro. Aquí el programa sería hasta, bueno, contar los nodos que tiene un subárbol a partir del dato que ingresan por parámetro aquí en esta caja de texto. Bien. ¿Cuál era el último método? Mandaron la foto al grupo de auxiliatura. Ah, sí. Ya, a ver, dice realizar el método máximo par que debe devolver el elemento par mayor del árbol. Ah, ya. El elemento par mayor del árbol. Mm, ya, a ver. Para entenderle este método, primero vamos a hacer un método para contar solamente los pares que tenemos dentro del árbol binario, ¿ya? No sé si ese método lo hicieron con el ingeniero, contar pares. Este método nos va a retornar la cantidad de nodos pares que tenemos en el árbol binario. Ya. Este método va a tener su método privado y nos va a retornar un entero. Va a tener el mismo nombre, solamente que se va a diferenciar en los parámetros. Aquí este método privado va a recibir un nodo por parámetro que va a ser en primera instancia el nodo raíz, porque queremos comenzar a contar los pares a partir del nodo raíz. Aquí cuando llamemos al método, en el método público, cuando lo llamemos, vamos a pasarle por parámetro el nodo raíz para que comience a buscar los pares a partir del nodo raíz.
este método vemos que también nos está retornando un dato tipo entero. Así que ese dato tipo entero que nos va a retornar este método privado, lo vamos a retornar así. ¿Ya? Ahí. Método insertar de la clase árbol MVías. A ver si da tiempo, Mauricio. O si no, también vamos a pasar mañana por la noche, ¿ya? Vamos a pasar también por la noche o si no por la tarde, yo les digo. Pero de todas formas, el método insertar del árbol MVías lo pueden encontrar, pueden encontrar un video en donde explico cómo hacer ese método en mi canal que tengo en YouTube. Pueden buscarlo ahí también. Ahí están todos los métodos de la clase MVías, están completos. Están casi todos los métodos que se avanzan. Ya, contar pares. Y aquí vamos a poner una condición, ¿no? Si es que el nodo que ingresa por parámetro es igual a null, significa que no tengo más nodos por donde buscar, así que se terminaría el programa ahí y estaría retornando. ¿Qué vamos a retornar? En este caso vamos a retornar una variable que tiene nombre cantidad pares. Esa variable estaríamos retornando al final. Bien. Pero si es que P no es igual a null, significa que por lo menos tengo un dato en el árbol binario. Así que aquí vamos a contarlo, ¿no? Vamos a contarlo. Así que cantidad pares va a ser igual a la recursividad de contar pares. En este caso voy a pasarle el hijo izquierdo por parámetro y le voy a pasar también el hijo derecho para que haga lo mismo en el subárbol derecho ya. Va a ser lo mismo en el izquierdo y lo mismo en el subárbol derecho. Y ¿qué cosa va a ser lo que... Bueno, ¿qué cosa va a ser? ¿Qué cosa va a ser? Aquí en este caso vamos a crear una variable aquí que vamos a ponerle como nombre spar, le podemos poner, ¿ya? Esto va a tener un valor de 0. Aquí en este caso vamos a sumarle eso. Vamos a sumarle spar, ¿ya? Aquí en este caso estaría sumando, bueno, no estaría sumando nada, ¿no? Porque vemos de que spar tiene como valor 0, ¿ya? Aquí lo que vamos a poner es una condición. Vamos a poner una condición, ya que solamente queremos contar los datos pares, ¿no? Este método va a ser muy parecido al método contar, solamente que vamos a tener una condición especial para contar solamente los que son pares, ¿ya? Así que para eso voy a poner esa condición. ¿Cuál es la condición para saber si un número es par o no? Aquí vamos a utilizar mob2 igual a 0. Si es que un dato, bueno, si es que un número entero, si sacamos su mob2 y eso nos da igual a 0, significa de que se trata de un dato tipo entero par, ¿no? Se trata de un número entero par. Así que aquí, como se trata de un número entero par, entonces esta variable es par, va a cambiar su valor a 1. Lo que significa de que aquí vamos a contar únicamente los datos que cumplan esta condición, ¿ya? Ya que si es que no cumplen esta condición, entonces vemos de que es par, aquí, perdón, se mantiene con su valor de 0, lo que significa de que no se estaría contando ese nodo con ese dato, ¿ya? Solamente se van a contar los datos que son pares, ¿ya?
Esa sería la lógica para este método, ¿ya? Si que se fijan, el método contar es igual al método contar, solamente que cambia esta condición. ¿Para qué? Para contar únicamente lo que son pares. Y al final estaríamos retornando esta variable cantidad pares. Ya. Vamos a probar este método. Bien. Aquí vamos a crear una variable con la cual vamos a capturar lo que nos está retornando el método contar pares, ¿ya? Este método no tiene ningún dato por parámetro y lo que nos restaría solamente sería mostrar el resultado de la cantidad de nodos pares que tengo en el árbol binario. Eso lo estaríamos mostrando en la caja de texto txt resultado. Y aquí le tenemos que pasar por parámetro la variable cantidad pares que contiene el valor de cuántos nodos con datos pares tenemos en el árbol binario. Bien, vamos a probarlo. Bien, a ver. Ya. Bien. Contar pares dice que solamente tengo 2 y vemos que es cierto. Si yo le aumento más, por ejemplo, aquí vamos a meter 4. Dice que tengo 3. Y vemos que está contando bien, ¿no? Vemos que está contando bien cuántos datos pares tenemos. ¿Ya? Está contando bien la cantidad de nodos con datos pares. Así que, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahora tenemos que desarrollar ese método que estaba en el examen, que era, que era el último método, ¿no? La última pregunta. Ya, dice máximo par. Ya, este método no va a recibir ningún dato por parámetro. Ya, esto vamos a desarrollarlo aquí. Y este método va a tener su parte privada, que va a tener como nombre, el mismo nombre que tiene el método público, solamente que va a cambiar en que aquí va a entrar lo que es el nodo raíz en primera instancia, ¿ya? Así que aquí nuestro método público va a ser el llamado al método máximo par privado y le vamos a decir de que encuentre el máximo par a partir del nodo raíz, ¿ya? A partir del nodo raíz y que nos retorne ese dato que nos está retornando el método privado, ¿ya? Y aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya, primero vamos a tener esta condición de que si P es igual a null, entonces no hacemos nada y al final estaríamos retornando el máximo par, ya, el máximo par. Máximo par que va a tener como valor 0. Y al final estaríamos retornando máximo par 0. Oh, perdón, así es. Bien. Acá en el else, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que preguntarnos si es que el dato es par, ¿no?
primero tenemos que preguntarnos si es par, porque nos dice de que encontremos el máximo par, así que primero tenemos que saber si ese dato es par, así que aquí vamos a decir, vamos a poner esa condición que diga, si p.dato mob 2 igual a 0, significa de que ese dato es par. Bien, como ya sabemos que es par, entonces lo que tenemos que hacer ahora es compararlo con otros nodos, ¿ya? Compararlo con otros nodos. Pero en este caso primero necesitamos capturar un nodo, ¿ya? Primero necesitamos capturar el primer nodo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, seguramente estas condiciones ya la han visto cuando estaban en programación 2 o en estructuras de datos 1. Lo primero que vamos a hacer aquí para encontrar el mayor, vamos vamos a comparar el dato que tiene P, ¿ya? Vamos a comparar el dato que tiene P y vamos a poner como condición, si el dato que tiene P es mayor al valor que tiene máximo par, si es mayor, entonces significa de que el nuevo máximo par es el dato que tiene P. De esa forma estamos capturando como máximo par al primer dato que ingrese o al primer dato que tengamos en el árbol binario, ¿no? Aquí cualquiera va a ser, ¿no? Bueno, en algunos casos puede ser de que, bueno, ahí existe un detalle que no lo había pensado. En algunos casos puede ser, digamos, de que nuestro árbol binario solamente tenga puros números negativos, ¿no? Entonces, en ese caso, el mayor sería 0, pero si es que en nuestro árbol binario tenemos puros números negativos, entonces yo creo que siempre ya va a haber uno mayor, ¿no? Uno que esté más cerca de 0. Así que ese número negativo que esté más cerca de 0 vendría a ser el mayor. Así que, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos solucionarlo? Lo que vamos a hacer aquí es pasarle por parámetro, le vamos a pasar por parámetro un dato que va a ser el mayor, ¿ya? Un dato que va a ser el mayor, con el cual vamos a comenzar a compararlo, ¿ya? Vamos a comenzar a comparar hasta encontrar el mayor. Claro, siempre y cuando ese dato sea par. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? Ya, lo vamos a hacer así entonces. Aquí en este método, vamos a pasarle un nuevo dato, ¿ya? Aquí vamos a pasarle máximo par. En vez que lo creemos acá, vamos a pasarlo por parámetro ese dato, ¿ya? ¿Para qué vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer para conservar el valor que tiene máximo par, ¿ya? Porque cada vez de que nosotros hagamos llamado a este método máximo par, el valor que tiene esta variable máximo par, cada vez que hagamos el llamado a este método, ese valor se va a resetear. Ese valor nuevamente se va a poner en 0, ¿ya? Y eso nosotros no queremos, porque nosotros queremos mantener el valor del dato mayor máximo par. Así que si es que nosotros queremos mantener ese valor, entonces tenemos que pasarlo por parámetro para que ese valor no se pierda, ¿ya? Para que ese valor no se pierda, lo pasamos por parámetro. De esa forma su valor se va a seguir manteniendo. Por ejemplo, si es que nosotros cuando aplicamos recursividad, nosotros acá, por ejemplo, no sé, acá le podemos sumar 2. Si es que le sumamos 2,
cuando nosotros lo pasemos por parámetro, ese su valor se va a mantener, ¿ya? Se va a mantener con la sumatoria 2 que hice, ¿ya? Con la sumatoria del número 2 que hice. Pero si es que yo lo mantengo aquí, si es que yo mantengo declarado esta variable dentro de este método, entonces ese su valor se va a perder cada vez de que yo haga cada vez que haga llamado al método máximo par. Cada vez que aplique recursividad, ese su dato se va a resetear, se va a borrar y va a comenzar en el mismo valor que comenzó al principio. Y eso es lo que no queremos, porque nosotros queremos mantener el dato del máximo par para seguir comparándolo con los otros datos pares que tengamos en el árbol binario y de esta forma encontrar el dato mayor par que tengamos en el árbol. Así que para eso esta variable vamos a hacer de que entre por parámetro, ¿ya? En vez que la estemos creando aquí, vamos a hacer de que entre por parámetro, para que cada vez que apliquemos recursividad, su valor se siga manteniendo. Bien, y aquí cuando hagamos el llamado al método máximo par privado, ven que aquí me está saliendo error, ¿no? Me está saliendo error porque me falta un parámetro. Como yo ya le aumenté un parámetro acá, entonces aquí aquí cuando hago el llamado a ese método, me está diciendo que me falta un parámetro. Así que aquí nosotros vamos a ponerle como el otro parámetro, como valor para el otro parámetro, vamos a ponerle el dato que tiene el nodo raíz. Ya así aquí nosotros vamos a hacer el llamado al nodo raíz, al dato que tiene el nodo raíz. Y ese dato lo vamos a pasar por parámetro, ¿ya? Como si fuera el mayor, ¿ya? Para que comencemos a comparar a partir del nodo raíz, ¿ya? Para que comencemos a compararlo con el nodo raíz. Así. Ya entonces aquí por parámetro estaría entrando el dato que tiene el primer nodo que tiene el árbol, que sería el dato que tiene el nodo raíz. Bien, entonces aquí nosotros vamos a comenzar comparándolo con él. Si es que el dato que tiene P es mayor a máximo par, entonces aquí se va a capturar el dato que tiene máximo par. ¿Ya? El dato que tiene P. Bien. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá para encontrar los pares, digamos, para seguir este, contando los números pares, cuántos datos pares tenemos en el árbol binario. Aquí en este caso simplemente estaríamos haciendo el llamado nuevamente al mismo método máximo par y le estaríamos pasando otros parámetros. Y aquí en este caso le estaríamos pasando lo que es el hijo izquierdo. ¿Para qué? Para que encuentre el máximo par dentro del subárbol izquierdo y después vamos a volver a hacer el llamado a este mismo método y le vamos a pasar lo que es el hijo derecho para que haga lo mismo, ¿ya? Para que encuentre el máximo par dentro de todo el subárbol derecho. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya, aquí vamos a hacer el llamado a este mismo método máximo par. Y le vamos a pasar, en este caso, le vamos a pasar por parámetro el hijo izquierdo que tiene el nodo P y le vamos a pasar nuevamente máximo par por parámetro. Máximo par. Ya máximo par, vamos a pasarlo nuevamente por parámetro. ¿Por qué? Porque aquí puede ser de que su valor haya cambiado, ¿no? Si es que encontramos un nuevo mayor par, entonces el valor que tiene máximo par cambió. Y cuando lo estamos pasando por parámetro, su valor se mantiene, ¿ya? No se pierde porque vemos que aquí en ningún momento se está volviendo cero nuevamente. Ya, cuando lo paso por parámetro, esa variable, su valor que tiene esa variable se sigue manteniendo, ¿ya? Porque si es que yo lo declaraba acá igual,
máximo par igual a 0, entonces cada vez que haga llamado al método, se iba a seguir reseteando lo que es esa variable. Se iba a seguir poniendo en 0, en 0, en 0, y nunca iba a capturar lo que es el dato mayor par que tengo dentro del árbol binario. Bien, y aquí lo mismo vamos a hacer para encontrar el máximo par en el subárbol derecho. En el subárbol derecho, ¿ya? Porque puede ser de que el número máximo par se encuentre en el izquierdo como en el derecho, ¿ya? No siempre va a estar el máximo par en el subárbol derecho. Porque puede ser de que todos los datos que tenga en el subárbol derecho sean impares, así que el dato par puede estar en el subárbol izquierdo, como también puede estar en la raíz. Ya. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a igualar máximo par a lo que nos está retornando este método, ¿ya? A lo que nos está retornando el método máximo par cuando aplicamos recursividad en el hijo izquierdo, cuando le pasamos por parámetro hijo izquierdo, y aquí vamos a hacer lo mismo. Ya. Tiene que funcionar así con esto. Sí, yo creo que va a funcionar. A ver. Va a funcionar. Ya, aquí hay un detalle. Puede ser que el dato que nosotros ingresemos por parámetro no sea par, ¿no? Ese puede ser el detalle, pero no, pero vemos que se cambia después, ¿no? Cuando aplicamos recursividad en el ojo izquierdo, le estamos pasando por parámetro el dato que tiene el hijo izquierdo. En este caso, no, le estaríamos le estaríamos pasando sigue lo que es el dato que tiene la raíz, ¿no? Sí, va a funcionar. A ver, vamos a ver primero si funciona ya, y si es que no funciona bien, entonces voy a explicarle un poco más a detalle la lógica que tiene el método. A ver. Bien. Vamos a crear una variable para capturar lo que nos está retornando el método máximo par. No tiene parámetros. El método público, ¿no? No tiene parámetros. Y ese valor del máximo par vamos a mostrarlo en el txt resultado. Ya. Vamos a ver si está funcionando bien. Vamos a hacer la prueba. Bien, máximo par. Me dice que es 20. Está bien, por el momento. Vemos que el máximo par que tengo es 20. Pero ¿qué pasa si yo aquí inserto el 22? Aquí era, ¿no? Ya. Dice, aquí le voy a borrar esto. Máximo par 22. Si inserto el 40. Máximo par 40. A ver, vamos a probarlo con otros datos. Aquí era lo que les comentaba. A ver, en el subárbol derecho vamos a ingresar puros datos impares. En la raíz vamos a poner también un número impar.
Y aquí vamos a poner puros pares. Ya, aquí en este caso tiene que retornarme 12, ¿no? Porque vemos que el máximo par es 12. Porque en el árbol derecho tenemos puros impares. En la raíz también tenemos un impar, así que los pares solamente los tenemos acá. Y el máximo par vendría a ser 12. En este caso me dice que 15. Ahí vemos que está fallando, ¿no? Vemos que está fallando el método. Ya, eso pasa porque cuando nosotros le estamos pasando por parámetro el dato que tiene raíz, como vemos que ese dato es mayor que todos los números pares que tenemos, entonces por eso es que nos está retornando 15, porque aquí tenemos la condición. Aquí a ver si que lo puedo ver. Aquí. Ya, como el máximo par viene a ser el dato que tiene la raíz, vemos aquí, aquí en el dato que tiene la raíz, vemos que es 15, ¿no? Ya, entonces ese sería el valor que tiene máximo par. Entonces, aquí, cuando, cuando el programa se venga por esta condición y pregunte si el dato que tiene P es mayor al dato que tiene, bueno, al valor que tiene máximo par, vemos de que no es mayor, ¿no? No es mayor porque ninguno de los datos que tenemos en el subárbol izquierdo es mayor al dato que tiene el nodo raíz, que le estamos pasando por parámetro, que vendría a ser el dato que tiene máximo par, que vendría a ser el valor que tiene máximo par. Ya, entonces, como ninguno de estos nodos tiene un dato mayor al dato que tiene la raíz, que vendría a ser el dato que estoy pasando por parámetro como máximo par, vemos de que se sigue manteniendo de que máximo par tiene como valor 15, ¿ya? Nunca cambia. Así que aquí nosotros tenemos que poner una condición en el método para hacer de que solamente capture los que son pares, ¿no? Para que el máximo par sí o sí sea un número par y que no sea un impar. Esa condición, ¿en dónde la podemos poner? A ver. Lo vamos a poner por aquí, lo podemos poner aquí. Si es que el dato es par, aquí ya. Si es que p.dato es mayor a máximo par, ya, pero máximo par en algunos casos puede ser un impar, ¿no? Puede ser un número impar porque el dato que le ingresemos en la raíz puede ser impar, así que aquí creo que lo podemos arreglar con una condición que diga si máximo par es impar, si es que mob 2 es igual a 1, ya si se cumple esa condición significa que máximo par es un número impar. Así que aquí nosotros vamos a cambiar el valor que tiene máximo par. Vamos a cambiarlo por el valor que tiene p.dato, ¿ya? Por el valor que tiene p.dato. ¿Por qué? Porque p.dato sí o sí es par, porque cruzó esta condición, ¿ya? Vemos de que p.dato es par. Pasó esta condición, entonces significa que el dato que tiene nodo p es par. Ya, así que aquí, si es que máximo par fuera impar, entonces ese valor que tiene máximo par, vamos a cambiarlo por el dato que tiene p, porque el dato que tiene p, vemos de que sí es par, porque cumple esta condición. Y creo que con eso lo podemos arreglar. Y aquí esta condición solamente sería si es que nuestro máximo par fuera impar. Pero eso creo que se daría solamente en algunos casos.
Y creo que con eso lo podemos solucionar y ya estaría. Ya estaría bien el programa. Era que guarde los datos que puse hace rato, ¿no? Ya. A ver, si no me equivoco, estaba así. Aquí habían puros números impares. Y aquí en este otro lado habían puros números pares. ¿Sí, no? Y aquí tiene que retornarme 12. Y vemos que nos retorna 12. Si es que inserto 16, perdón, 14. Me retorna 14. Si es que inserto 16, tiene que mostrarme 16. 16. Si inserto 100, ay, pocha. Aquí no. 100. Me va a mostrar 100 también. Ya. Esa sería entonces ya la solución a esta última pregunta que le dio en el examen al ingeniero. Ahorita vamos a analizarlo un poco más a detalle ya. Ven, vamos a ver un poco. Ya. Ay, eso lo voy a mantener. Bien. Bien, vemos de que aquí cuando hacemos el llamado al método privado máximo par, le estamos pasando por parámetro la raíz, ¿no es cierto? La raíz, le estamos pasando este nodo por parámetro. Ya, entonces este método privado máximo par recibe este nodo por parámetro aquí. Y también le estamos pasando como dato para máximo par, como valor para máximo par, le estamos pasando el dato que tiene raíz, en este caso 15. Ya, entonces el método comenzaría con un máximo par igual a 15. Bien, aquí primero, por esta condición, vemos que nos pregunta si es que P es igual a null. Vemos de que no es igual a null. Entonces pasa por el else. Y en el else pregunta nuevamente, ¿el dato que tiene P es par? Dice, es mob2 igual a 0. Si es que se cumple esta condición, significa de que el dato que tiene P es par. Bien, entonces vemos que el dato que tiene P, que en este caso es 15, vemos de que no es par, ¿no? Vemos de que no es par, entonces no entra por esta condición. No entra por esta condición y se pasa. ¿Para qué? Para preguntar lo mismo en el subárbol izquierdo. Pregunta lo mismo en el subárbol izquierdo. En este caso sería este, ¿no? Bien, entonces el método vemos que se vuelve a llamar, solamente que en este caso le estaríamos pasando por parámetro el hijo izquierdo que tiene P, que vemos que es este nodo. Ese vendría a ser el hijo izquierdo que tiene P. Entonces hacemos lo mismo, solamente que en este caso lo haríamos con el hijo izquierdo que tiene P. Vemos que P no es igual a null. Vemos de que tiene un dato. Vemos que tiene el dato 10. Bien, como no es nulo, entonces pasa por el else y preguntamos primeramente si es que es par. Vemos de que sí es par, ¿no? Bien, entramos, entonces entramos por este if. Y aquí primero preguntamos el dato que tiene máximo par, que vemos que es 15, porque máximo par está comenzando con 15. Bien, vemos que el dato que tiene máximo par es impar, ¿no? ¿Por qué? Porque 15 es impar, entonces entra por esta condición y máximo par se iguala al dato que tiene P, porque el dato que tiene P vemos de que sí es par, entonces aquí máximo se cambia por 10. 10, ¿ya? Bien, entonces aquí
Aquí en este otro if preguntamos, ¿el dato que tiene P es mayor al dato que tiene máximo par? Vemos que el dato que tiene P es 10, pero vemos de que no es mayor al dato que tiene máximo par, porque máximo par tiene como dato 10, entonces no entra por esta condición y se sigue manteniendo máximo par con el valor de 10, ¿ya? Se mantiene con el valor de 10. Bien, entonces aplicamos nuevamente recursividad, en este caso sobre el hijo izquierdo nuevamente sería, ya sobre el hijo izquierdo, sobre el hijo izquierdo nuevamente y aquí en este caso el nodo P vendría a ser 8. Vendría a ser 8. Vemos que el nodo P, vemos de que no es nulo, así que entra por el else y pregunta, ¿el dato que tiene el nodo P es par? Vemos de que el dato que tiene P, este sería P, vemos de que sí es par, ¿no? Bien, entonces entra por esta condición, vemos que esta condición no se cumple porque máximo par, vemos de que ahora sí es par, entonces no se cumple esta condición. Pasa por esta otra condición y pregunta, ¿el dato que tiene P es mayor al dato que tiene máximo par? Vemos de que el dato que tiene P es 8 y el valor que tiene máximo par es 10. Vemos que la condición no se cumple porque 8 no es mayor a 10, así que nuevamente aplica recursividad. En este caso, como terminó de aplicar recursividad en el hijo izquierdo, pasa al hijo derecho. Entonces en el hijo derecho pregunta lo mismo. Ya entonces volvemos a ejecutar el mismo método y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Primero preguntamos si es que P es igual a null. Vemos que el nodo P con el dato 12, vemos de que no es igual a null. Entonces pasa por el else y pregunta, el dato que tiene P, que vemos que es vemos de que ahora de que el nodo P es el nodo con el dato 12. Vemos de que el dato que tiene P es par, entonces entra por esta condición, por este if, entra. Y vemos que primero pregunta, el dato, bueno, el valor que tiene máximo par es impar. Vemos de que no, porque vemos que máximo par tiene un valor de 10, entonces vemos que no es impar. Así que pasamos al siguiente if y en el siguiente if preguntamos, ¿el dato que tiene P es mayor al dato que tiene máximo par? En este caso vemos que se cumple esta condición. ¿Por qué? Porque el dato que tiene P es 12 y el dato que tiene máximo par es 10. Entonces vemos de que aquí el valor que tiene máximo par cambiaría. Como se cumple esta condición, entonces máximo par cambia su valor a 12. Entonces aquí en este caso máximo par ya no sería 10, sino que sería 12. Bien. Después aplicamos recursividad, en este caso en el hijo izquierdo y en el derecho, pero vemos que en este caso ya no tenemos, bueno, este nodo con el dato 12 vemos que no tiene izquierdo y tampoco tiene derecho. Entonces, como al principio hemos comenzado a aplicar recursividad en todo el subárbol izquierdo, entonces vamos a hacer eso mismo en el subárbol derecho, ¿ya? Eso es lo que hace el programa, se pasa el subárbol derecho. Y en el subárbol derecho pregunta, aquí le pasa por parámetro lo que es el hijo derecho en este caso. Ya le pasa por parámetro el hijo derecho. Y vemos que también le pasa por parámetro, eso me estaba olvidando, el dato que tiene la variable máximo par, vemos que también pasa por parámetro. Vemos que en este caso máximo par, ahora tiene un valor de 12, ¿no? Vemos que ahora tiene un valor de 12, entonces ese valor se sigue manteniendo. Eso es lo que yo les decía anteriormente. Ese valor se sigue manteniendo, no cambia, porque ¿qué pasa? Si es que yo lo haya declarado por acá, máximo par igual a 0, digamos, ese valor siempre se iba a volver 0 cada vez que aplique recursividad. Pero en este caso vemos que el valor que tiene máximo par se mantiene. Bien, en este caso yo le estaría pasando por parámetro el nodo con el dato 33
Vemos de que no es igual a null, pasa por else, primero pregunta si es que es par. Vemos de que no es par, entonces no entra por esta condición. Y después se pasa a aplicar recursividad en el hijo izquierdo. Aplica recursividad aquí, en el nodo con el dato 27. Ya entonces volvemos a hacer lo mismo, solamente que con el nodo con el nodo con el dato 27 ya. Vemos que ese nodo no es nulo, entonces entra por el else y pregunta si es que el dato que tiene P, que vemos que tiene como dato 27, aquí pregunta si es que es par. Vemos que no, entonces como no es par, pasa directamente a aplicar recursividad. En este caso aplicaría recursividad en el hijo derecho. Bien, entonces volvemos a hacer lo mismo, solamente que ahora con el nodo con el dato 41. Vemos que este nodo no es igual a null porque tiene un dato, entonces pasamos por el else. Preguntamos si es par, vemos que no es par porque 41 no es par. Entonces pasamos directamente a aplicar recursividad, en este caso sobre el hijo izquierdo. Le paso nuevamente por parámetro el hijo izquierdo, volvemos a hacer lo mismo, vemos que este nodo no es nulo, vemos de que no es nulo porque tiene un dato, entonces pasamos por el else y preguntamos si es que el nodo con este dato es par, si es que el dato que tiene este nodo es par. Vemos de que no, entonces como no se cumple la condición, pasamos a aplicar recursividad nuevamente, pero vemos que aquí el hijo izquierdo es igual a null y el derecho es igual a null. Y acá nos dice que cuando es igual a null, pasa por acá y finaliza el programa. Finaliza y ya no seguiría aplicando recursividad. ¿Por qué? Porque los otros nodos, bueno, porque ya no nos quedan más nodos por visitar en el árbol binario, porque los demás ya son nulos, así que ahí terminaría el programa. ¿Ya? Y al final nos estaría retornando como máximo par el 12. El 12 nos estaría retornando y esa sería más o menos la prueba de escritorio que tendría este método, ¿ya? Ustedes, digamos, cuando realicen sus métodos, traten de hacer una prueba de escritorio más o menos así como la que hice ahorita, para verificar de que su método esté funcionando bien, ¿ya? Y así poco a poco le van a ir entendiendo, le van a agarrar el hilo, aunque ya no falta nada para que finalice esto, ¿no? El ingeniero me comentó de que el sábado ya tienen examen, así que ese vendría a ser el último examen, después va a subir las notas, ¿ya? Entonces, compañeros, practiquen con el programa. Les comenté de que mínimo eran 10 métodos, ¿no? 10 métodos. A ver, ¿cuántos métodos hicimos hasta ahora? Creo que casi 10, así que mínimamente van a ser 15, ¿ya? 15 métodos. Eso, como les comenté, yo lo voy a revisar y después yo le voy a pasar la lista al ingeniero con los nombres de las personas que presentaron bien sus prácticos, que presentaron bien sus proyectos. Y después él lo va a anotar, digamos, como presentación de proyecto. Si no me equivoco, el proyecto vale 30 puntos. En mi semestre y en los otros semestres, cuando el ingeniero daba proyecto, generalmente él calificaba el proyecto con 30 puntos, ¿ya? En este caso yo creo de que él está dando ese proyecto para que ustedes se pongan a practicar porque han visto de que no han practicado mucho y que no les fue muy bien en su examen. Así que él quiere que practiquen y que los prueben esos métodos que hicieron con él. Él quiere de que lo pasen aquí al programa y que los prueben de que funcionan realmente. Eso es lo que me comentó. Porque a veces él programa, pero él por motivos de tiempo, digamos, él ya no lo hace correr para verificar, ¿no? De que el programa está funcionando bien o no. Él solamente explica con un editor de código lo que es la parte lógica
para hacer los métodos. Él se centra más en eso, en la lógica, para que ustedes entiendan cómo es que funciona esto de la recursividad y también cómo trabajar con los árboles binarios, con los nodos, ¿ya? Eso él se esmera para que entiendan ustedes, para que ustedes entiendan mejor. Así que él me dijo de que todos los métodos que hicieron con él los pasen a este programa. Como ven, este programa está funcionando bien, todo bien. Y lo único que tendrían que hacer sería instalarse lo que es el NetBeans. Ya. Tengo un video en mi canal también en donde explico cómo instalar NetBeans, pero seguramente en YouTube hay otro video en donde están explicando mejor, no sé, pero la cosa es que primero instalen este programa y que después se descarguen lo que es el programa que compartí por el grupo de WhatsApp, lo compartí por ahí, se descargan y ya dentro de ese programa comienzan a desarrollar sus métodos. Los métodos que hicieron con el ingeniero y algunos métodos que hicimos conmigo también. Eso sería entonces el avance por hoy, compañeros. Y mañana también vamos a estar avanzando, ¿ya? Vamos a estar viendo lo que comentaba el compañero Mauricio sobre la estructura árbol M vías. Pero si se quieren ir adelantando al tema, también pueden ver algunos videos que están en mi canal en donde le explico, ¿no? Cómo hacer lo que es la estructura M vías y el método insertar, además de otros métodos. Eso sería todo, compañero. ¿Alguna pregunta, duda? Mañana la clase va a ser la misma hora o más temprano. Puede ser más temprano. Puede ser a las 8. Pero, a ver, va a ser mejor por la noche, sí. Sí, por la noche va a ser a las 8, ya, porque creo que la mayoría tiene tiempo por la noche. Porque algunos trabajan en el día. Sí, sí, buenísimo sería en la noche. Ya. Entonces va a ser por la noche mejor. A las 8, por ahí. Buenísimo. Ya. Listo, compañeros. Entonces, si no tienen más preguntas, nos estaríamos viendo mañana a las 8. Bueno, por la noche, eso de las 8, tal vez las 9, pero a las 8, más que seguro. Bien, compañeros, entonces nos vemos mañana en la clase. Chao, se cuidan, compañeros. Listo.